Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Luego de 6 horas de audiencia, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, hizo un balance de esta primera jornada de su formalización por presuntos delitos de corrupción, señalando que mañana será su oportunidad de dar la versión que él tiene frente a los tribunales. Esta formalización podría durar 2, incluso se dice 3 días. En todo caso, la Fiscalía Metropolitana Centro le imputa, partamos por ahí, al jefe de la comuna los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19, pero no en función de alcalde de Recoleta, sino que, claro, siendo alcalde de Recoleta, pero en función de su presidencia entonces de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares, que fue liderada justamente por él, por Jadwe. Bueno, durante esta audiencia que comenzó poco antes de las 11 de la mañana en el tercer juzgado de garantía de Santiago, el Ministerio Público solicitó, esto lo quería decir, la prisión preventiva para el jefe comunal. La solicitó. Usted sabe que el sistema ya no es tan nuevo, pero igual podemos decir en el sistema actual, sistema penal, la Fiscalía investiga, acusa, si es que tiene a bien acusar o cree tener los antecedentes, la parte acusada se defiende y hay un tribunal que escucha a los dos. Y en ese proceso estamos. Formalizar, como la palabra lo dice, es que ahora Daniel Jadwe sabe formalmente frente a un tribunal de qué se le acusa y cuáles son los antecedentes con los que se le acusa. Él se podrá defender y el tribunal determinará un tiempo para investigar. Pero, por mientras, la Fiscalía pide que se le detenga preventivamente al alcalde Jadwe. Tiene un catálogo amplio, en todo caso, de posibilidades el tribunal de aceptar alguna cautelar, como pide la Fiscalía. No necesariamente tiene que ser la prisión preventiva. Hay intermedio, hay desde, qué sé yo, arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, firmas quincenales, semanales, impedir la salida del país. Es decir, puede tomar alguna otra medida si es que el tribunal tiene bien, porque en una de esas el tribunal estima que puede seguir investigando sin alguna medida cautelar. Así está, mire usted la tensión que generó, mañana seguirá. Vamos a la mesa. Y lo que está claro es que porque está en agenda y porque es un hito en nuestro año democrático, es que el 1 de junio el presidente de la República da la cuenta de la marcha del Estado, el jefe del Estado, frente al Congreso Pleno y a los distintos poderes del Estado, pero también frente a la ciudadanía. El famoso discurso que antes era el 21 de mayo, ¿se acuerda? Ahora es el 1 de junio. Y se ha especulado mucho qué, cuánto, énfasis, promesas, promesas hacia adelante, recuento de lo que se ha hecho hacia atrás. Nadie tiene muy claro todavía porque es parte de la estrategia y de las cartas que los presidentes se guardan hasta el final. Pero vamos a debatir sobre esto. Vamos a conversar con 2 senadores que representan 2 oposiciones de gobierno, 2 miradas. ¿Qué podemos esperar? ¿Por dónde creen que pueden ir las partes del discurso presidencial? Tomamos contacto en primer orden con Juan Ignacio Latorre, que es senador de Revolución Democrática. Senador Latorre, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gracias por el contacto y también saludo a Rojo. Y Rojo Edwards ya está ahí en pantalla y usted lo presentó ya, es senador independiente. Rojo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Saludo a todos tus televidentes y también al senador Latorre. Bueno, a ver, partamos Rojo, que está aquí. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera usted para este sábado, en esta tercera cuenta presidencial? Digamos, perdón, ¿sí? Es casi la segunda de un presidente, sí, porque la primera vienen llegando los presidentes, entonces está ahí en la instalación, es bien protocolar, pero ahora están, podría decir en película de cowboy, arriba del caballo total, ¿no es cierto?, en la mitad del mandato, sabiendo de dónde viene y para dónde va. Por eso es la pregunta tingente. Déjame decir algo de la formalización de Jadwe, muy cortito. Para empezar, me llama mucho la atención porque el Partido Comunista es el principal soporte del gobierno del Frente Amplio.
Y resulta que el gobierno del Frente Amplio tiene la doctrina Toá, que quieren expulsar a toda persona, incluida el general Yáñez, cuando son formalizadas. Sin embargo, su principal partido va en masa e institucionalmente a defenderlo a la formalización de uno de los suyos, el alcalde Jadwe. Es curioso porque hay una diferencia de criterio demasiado grande respecto a lo que se hace con el general Yáñez, o lo que se pretende hacer, y lo que hace el partido más importante del Frente Amplio o de la coalición de gobierno con el alcalde Jadwe. Pero más allá de eso. Ya, pues ya que pone el tema, tengo que preguntarle al senador Latorre, supuesto, es evidente. por supuesto. Estamos Sí, con dos miradas y es interesante. ¿Y por qué dice, perdón, Sí. por qué dice el partido principal? Porque ¿Cómo lo mide que el la- Partido Comunista es el partido principal? La coalición que sustentó desde siempre al presidente Sí. Boric es el Frente Amplio junto con Claro. el Partido Comunista. Sí. Esa es la coalición primaria, ¿ah? Ya. Sin Sí, llegar a sí. los anillos que se hablaba, ¿no es cierto? Y dentro de esa coalición primaria, el principal partido, el más grande, es el Partido Comunista. Entonces, cuando hay una doctrina que para expulsar a un carabinero, en el caso del director general... Ya, pero eso es del porque- Frente Amplio, no es del Partido Comunista. Sí, yo lo sé. Por eso es que es curioso que el partido más grande de aquel gobierno que tiene como doctrina supuesta que va a expulsar a toda persona que es formalizada, va a defender Ya, en el día pues de su sí, formalización al alcalde Jadwe. Ese punto ya lo hizo. Senador Latorre, ¿qué piensa usted al respecto? El primero, aclarar que el gobierno del presidente Boric lo sostiene una alianza de gobierno de la izquierda con la centroizquierda. La primera vuelta era efectivamente la primaria entre el PC y el Frente Amplio con Jadwe y Boric, pero después ya la segunda vuelta se amplía la base de sustento a la centroizquierda y hoy día hay una alianza con el Partido Socialista, con el PPD, con los sectores de centroizquierda del llamado socialismo democrático, que va mucho más allá de la alianza inicial del Frente Amplio del PC. Pero eso, más allá de esa distinción que creo que es bueno aclararla, el llamado criterio Toá tiene que ver con personas que ocupan cargos de confianza, de alta responsabilidad pública, que dependen del nombramiento o de la confianza del presidente de la República, llámese ministros, subsecretarios, ¿no?, jefes de servicio, y el general Yáñez también de alguna manera el presidente le puede pedir la renuncia en cualquier momento, y lo que se ha planteado, ¿no?, es que esa renuncia se le pediría al momento de su formalización, la cual no fue el gobierno, sino que fue la Fiscalía la que solicitó postergar la formalización del general director de Carabineros para octubre, donde él tendrá derecho, obviamente, a la Ahora, legítima defensa, en un debido proceso, etcétera, pero es un cargo que depende. Y en cambio, el alcalde Jadwe, solo para cerrar, no depende, el nombramiento no depende del presidente Boric, sino que es un cargo de elección popular. Ya, pero si la militancia... y si él recibe alguna... Senador Latorre, pero sí las militancias dependen de los partidos, de sus, qué sé yo, de sus comisiones de ética, o que cada partido tendrá su institucionalidad. Y en el caso del partido suyo, de hecho usted lo percibía en RD, cuando tuvo una crisis de este tipo, el Frente Amplio o RD expulsó a militantes que fueron formalizados, y aquí el Partido Comunista actúa con una política distinta, que es acompañarlo a una formalización. Ahí hay una diferencia de criterio. Usted la nota y me gustaría saber cuál es su análisis. Sí, hay una diferencia y cada caso y cada partido tomará sus decisiones. Nosotros tomamos una decisión colectiva, no fue solo mía como presidente en ese momento, de expulsar militantes, suspender una diputada, querellarnos como partido incluso frente a un caso complejo, una crisis compleja de irregularidades, de eventuales delitos, corrupción, etcétera, con fondos públicos, y eso fue una decisión colectiva que tomamos nosotros. Y yo ya soy expresidente de partido, y mi opinión es que cada partido tiene que tomar sus propias decisiones dependiendo de cómo aborda el asunto, pero esto ya escapa al control que tenga el gobierno, digamos, ¿no?, de lo que haga el partido, uno de sus partidos, de que convoque a acompañar al alcalde Jadwe. ¿No le incomoda eso usted será que una su decisión partido, del propio partido? Sí, ¿no le incomoda que sus socios de coalición tengan un criterio tan distinto al que tienen ustedes? Yo prefiero no pronunciarme sobre aquello, Matías. No soy quien para andar diciéndole al PC o a otro partido cómo abordar sus propias crisis internas, sus propias situaciones. Eso lo tendrán que resolver ellos. Volvamos a la cuenta, habiendo hecho esta pausa que me parece atingente. A ver, primero lo que a mí me gustaría, respondiendo a la pregunta, es que sea una cuenta, porque efectivamente ya ha pasado suficiente del gobierno del presidente Boric como para que sepamos más o menos cómo van las cosas y cuáles son los resultados que puede o no puede demostrar. Eso es lo primero, que sea una cuenta. Lo segundo, que
los anuncios que se hagan no sean promesas irrealizables como y me va a perdonar, pero una gran mentira como decir que se va a perdonar el CAE. Desde siempre todos los que saben un mínimo de números o en política saben que perdonar el CAE para todos es imposible, porque 12 billones de dólares, equivalente a 3/4 o casi el 80% del presupuesto total de un ministerio como el Ministerio de Educación, no es posible. Entonces, que las promesas sean razonables y que sean cumplibles. Ahora, ayer la ministra Tobá, me tocó entrevistarla en la radio, por eso lo sé, dice que el gobierno no va a cometer burradas, la cito textual, respecto a este tema. Y yo mismo le pregunté, ministra, ¿qué es lo que es cometer una burrada? En este caso, burrada es gastarse la plata de los pobres en pagarle a personas que podrían pagar. Por lo tanto, lo que usted dice no parece ser plausible. Pero durante la campaña lo que se prometió fue exactamente eso. Entonces, evidentemente que hoy día hay un problema de que se prometió y mucha gente puede haber votado buenamente por el presidente Boric en base a una promesa que desde siempre fue una gran farsa. Si no se podía, todos sabíamos. Y esto lo digo también como crítica a mi propio sector. También hubo personas de mi sector que prometieron una condonación imposible. Entonces, a mí no me gusta que se juegue de esa manera con promesas que todos sabemos que no se pueden cumplir. Pero es que después vamos con el senador Latorre, porque si usted, siguiendo su lógica, disculpe, senador Latorre, un segundito, para terminar esta parte de la argumentación. Si el presidente Boric prometió A... Adelante, Matías. Si el presidente prometió A, con esa A fue elegido. Sí. Luego se da cuenta, porque la realidad es la realidad, que es A' o B, no A. Y este sábado actúa como A' o B, o sea, asumiendo la evolución y su experiencia. ¿Usted lo va a criticar o lo va a felicitar? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros sabemos cuánto es el presupuesto de la nación. 70 billones, 75, 80, ¿no es cierto? Cuando alguien hace una promesa de 12 billones de dólares, que todos sabíamos el monto desde hace muchos años, y lo dijimos en ese momento que una promesa falsa, yo entiendo que el presidente Boric no tiene que decir que va a condonar porque no lo puede hacer, y eso va a estar bien. Pero eso no quita de que siempre esto fue una gran mentira. Pero eso es el pasado. Entonces, pasado. El sábado me gustaría si usted lo va a felicitar, si es que él dice que va a hacer caso a caso. No, voy a estar contento si no promete condonar porque sé que sería una mentira. Pero más allá de eso, para terminar el argumento. Entonces, los anuncios que sean anuncios razonables, sin cometer burradas, como dice la ministra del Interior. Pero lo otro que uno le pide es que las prioridades sean las prioridades de la gente, no las prioridades quizás de su grupo más cercano, ese 25, 30, 32% que lo apoya, que dicen todas las encuestas. Si la ciudadanía clama por seguridad, si queremos tener un problema, controlar mejor las fronteras, tienen que mejorar los salarios, empleo, crecimiento, bueno, que la orientación sea ciudadana y no solamente del grupo que lo apoya. Senador Latorre, ¿qué espera usted? Yo espero una cuenta pública donde el presidente Boric haga un repaso de lo que se ha hecho en estos primeros 2 años y pocos meses más de gobierno, donde a mí me parece interesante, no sé si lo pudieron leer, pero el estudio de Rumbo Colectivo, que es un centro de estudios vinculado al progresismo, en el fondo, sacó un estudio el fin de semana donde decía que ya se ha cumplido cerca del 50% del programa, pero hace una distinción entre medidas administrativas que dependen solo del gobierno y que son plenamente legales, digamos, que han sido visadas por Contraloría, y de las medidas legislativas donde hay cumplimientos completos, porque hay leyes ya aprobadas y promulgadas, pero hay otras que son de cumplimiento parcial y que, claro, y ahí no depende solo del gobierno, sino que de encontrar mayorías en un parlamento adverso, ¿no?, donde tenemos una oposición dura, donde tenemos distintos tipos de derechas que juegan distintos roles y donde además no tenemos mayoría. Pero así todo hemos logrado sacar algunas leyes importantes, las 52 leyes en materia de seguridad pública, que fue un acuerdo que se hizo con la mesa de Coloma, del senador Coloma, en el ciclo anterior, el royalty minero, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, la reducción de la jornada laboral de 40 horas y algunas medidas administrativas interesantes como el copago cero, la creación reciente, que se ha salido poco a la luz pública, de un instituto de fomento del cooperativismo a partir de Corfo, que es una medida muy sentida y anhelada desde el mundo cooperativista. En fin, la ley Papito Corazón, etc. Hay distintas propuestas que
que no todas nacen de este gobierno, no todos son mensajes del presidente Boric, algunas vienen de gobiernos anteriores, incluso la ley integral de violencia contra las mujeres, ¿no? Más de 7 años, 8 años de discusión, trascendió muchos gobiernos, pero se abrocharon acuerdos en este gobierno. Hubo gestión política, hubo acuerdos de mayoría, no unánimes, hay sectores que siempre votan en contra de estos proyectos de ley, pero se logran acuerdos de mayoría que finalmente son leyes de la República y tienen que ver con cumplimiento también de objetivos programáticos. Entonces, eso primero como un y para balance, adelante, y senador obviamente Latorre, decir... ¿qué espera usted hacia adelante? ¿Qué Yo diría promesa? para adelante. Sacar adelante la reforma de pensiones, que ya estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados y espero que no esté 14 meses en el Senado, sino que logremos abrochar un acuerdo de mayoría, insisto, no necesariamente unánime, pero de mayorías y que ojalá sea durante este semestre o a lo más tardar el segundo semestre, pero para empezar a pagar las pensiones y mejorar la PGU y un seguro social que mejore las pensiones hoy, no en 30 años más. La reforma a la salud, que ya está comprometida en un protocolo de acuerdo, en un artículo transitorio de la ley corta de ISAPRE, terminar con las preexistencias en el subsistema privado, las discriminaciones de declaración de salud en la ISAPRE, pero también lo que se ha llamado una ley larga en salud, más integral, que vaya garantizando el derecho social a la salud en un modelo mixto, ¿no? Público y privado de prestaciones. Y por otro lado el pacto fiscal, que para mí es central. Y quedan algunos proyectos en materia de seguridad que están en trámite, ¿no? Reglas de uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia, la ley antiterrorista, por nombrar algunas que tienen que terminar su tramitación. Perfecto. Rojo, me imagino que la parte de las pensiones es la más sentida de la que el senador Latorre plantea de aquí en adelante, porque está ahí ya, está sobre la mesa, hay urgencia, hay discusión, genera noticias, hasta genera noticias por la publicidad del Ministerio del Trabajo. ¿Hay posibilidades de un acuerdo, como dice el senador Latorre? ¿Es el presidente, a propósito de lo de este sábado, quien puede marcar un camino para su propio sector para llegar a un gran acuerdo? Mira, déjame decirte una cosa antes. Los resultados que ha tenido este gobierno en general, y voy a llegar a la reforma de pensiones, no han sido buenos. Nosotros tenemos la suma de homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones más grande de la historia, por lejos. O sea, en seguridad tenemos una crisis muy grande. En economía, efectivamente, la economía no retrocedió. Es verdad. Ya ha crecido un poco más y ha ido revisándose al alza. Pero llegamos a 0,2. Fíjate que Latinoamérica va a crecer al 2,3. Estamos peleando con Haití y Argentina. Esa es la realidad. El crecimiento del presidente Boric es el crecimiento más bajo por lejos, pero sin ninguna comparación, ni siquiera con Bachelet 2. Ninguna comparación, el crecimiento más bajo. Tenemos un déficit de viviendas, se prometieron 260.000 viviendas y se han construido 120.000, creo, algo así. No se van a cumplir las 260 y como el país no está creciendo... El ministro Montes dice que sí. Pero lo de hoy día son 120, una cifra así, y esa es la cifra que todos manejamos. Pero tenemos un déficit de vivienda que sigue aumentando y llegamos, ¿cuántos? 700, 800.000 personas. 600 y tanto la cifra oficial. Los permisos de construcción, por ejemplo, están a niveles de 1996. O sea, en Chile no se está el sueño de la casa propia, olvídese, para cerrar vivienda. Tenemos una crisis de educación en que tenemos 1 millón de estudiantes con crisis, o sea, asistencia muy baja. Y la asistencia general está 4 puntos por debajo de todavía del 2018. O sea, en educación, los liceos emblemáticos, no le voy a contar el problema que tienen, o los SLEP. En el caso de salud, las listas de espera han subido en un 15%, me refiero a listas de espera generales, 2 millones de personas, a las intervenciones quirúrgicas no GES y a la atención a GES. Se murieron el año pasado 44.000 personas esperando ser atendidos. Entonces, los resultados generales que ha tenido este gobierno han sido muy bajos, muy malos, y yo espero que ojalá los pueda mejorar. Usted cuenta cosas, sí. Vamos a las pensiones luego, pero usted cuenta y mira la mitad del vaso vacío, el senador Latorre cuenta la mitad del vaso lleno. Y esta historia es tan vieja como la nueva democracia de los 90. A la salida del 21 de mayo, los partidarios del gobierno de turno hacen este ejercicio, los adversarios hacen este ejercicio. Y la ciudadanía, entre medio miramos y decimos, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién dirá más verdades? ¿Por qué dirán siempre verdades incompletas y llevando agua a su molino? Y esa política... No creo que sea... No, porque,
A ver, mire, Incompleta de las porque yo, 5 porque cosas... yo no lo escucho decir a usted lo que dice el señor Latorre, ni a señor Latorre lo que dice usted. Pero eso no quiere decir... Por ejemplo, una de las cosas, entiendo que dijo el señor Latorre, es la ley Papito Corazón. Eso lo hicimos entre todos, no solamente el gobierno. La ley de 40 horas... también Lo dijo él, que no son todas de este gobierno. Por supuesto, sí. La ley de 40 horas también la hicimos entre todos. El royalty yo me opuse, pero fue con votos mayoritarios del sector. Mire, hay una minuta de la SECOM que dice los 5 grandes logros del gobierno. Y pone 5. 4 fueron apoyados por todos nosotros. Y después dice uno de los grandes logros que se han aprobado 238 leyes. Entonces dicen que somos obstruccionistas, pero este es el gobierno que ha apoyado, que ha aprobado con nuestro concurso más leyes de la historia. Ya, vamos a ir a eso luego. Pero perdón, para cerrar, no es que entreguemos informaciones distintas, pero lo que yo sí estoy seguro... Énfasis distinto, pero lo que estoy seguro es que las personas hoy día no están mejor que hace 2 años, están mucho peor. Y le dije lo que yo considero que es más importante, porque los procesos son importantes, las leyes son importantes, pero lo más importante son los resultados que esas leyes tienen en la población. De eso es lo que yo hablé, el senador Latorre habló de las leyes. Vamos a dejar la pensión para después porque quiero que a lo que acaba de decir le responda el senador Latorre a una lista de lavandería, así como usted hizo la positiva, sí. Rojo Edwards hizo la negativa con las cosas que él ve muy mal de este gobierno. ¿Por qué no le responde usted, que es senador oficialista? Sí, a ver, decir que ciertamente hay proyectos de ley, por ejemplo, que han sido aprobados con los votos mayoritarios de todos los sectores, pero hay algunos proyectos de ley que han contado con votos de minoría en contra. En eso el senador Edwards ha dicho, por ejemplo, el royalty minero, él lo votó en contra. Entiendo, ahí me podrá corregir Rojo, si el aumento del salario mínimo también lo votó en contra. En ese momento era republicano. Los republicanos se opusieron en la Cámara de Diputados y en el Senado también la misma votación. ¿Votó en contra? Tengo que revisarlo, no me acuerdo. No se acuerda. Voy a revisarlo. Me da la impresión que sí, porque fue un debate público. Entonces, a lo que quiero decir es que, claro, estos acuerdos cuesta sacarlos, somos minoría. Siempre hay sectores que están más disponibles al diálogo, pero al final no hay unanimidad en muchos de estos proyectos. Pero bueno, así es la democracia y está bien, cada uno vota en conciencia y tendrá sus argumentos, ¿no? Sin duda alguna quedan 1 año y medio de gobierno, poco menos de 2 años, y quedan muchos desafíos. En vivienda, el gobierno se puso una meta bien ambiciosa, que es 260.000 viviendas, que es una parte del déficit. En eso coincidimos con los datos, y la cifra exactamente está en cerca de 117.000 viviendas, lo que ha dicho el ministerio. Claro. Lo que pretende el gobierno es terminar las 260.000 en su periodo, pero además dejar proyectos aprobados, que es lo que hacen todos los gobiernos, además de las 260.000 construidas, proyectos aprobados por 100.000 más, cosa que al siguiente gobierno le toque seguir profundizando y haciéndose cargo del déficit habitacional, que es un tema país. Esto no es de gobierno-oposición, es un tema país, el derecho a la vivienda, una mejor ciudad, etc. En materia de salud ya dije cuál es mi expectativa respecto a una reforma, porque se dio la discusión en la ley corta de ISAPRE, que era simplemente para la viabilización, para hacer viable, digamos, el cumplimiento del fallo de la Suprema contra la ISAPRE, pero ahí se dio la discusión de, bueno, tenemos que dar un paso hacia una reforma más integral a la salud. Y yo espero que haya voluntad para sacarla, ¿no? Y hay una mesa de trabajo ahí que el gobierno comprometió también. Hay cosas que quedan sin duda de gestión, seguir avanzando en descentralización. A veces hablamos poco de lo importante que es que las regiones tengan mayor poder de decisión sobre sus asuntos, y eso hay dos leyes que están ahí en trámite en el Congreso que espero también tengan el concurso de mayorías, insisto, de acuerdo de mayoría. Y lo más urgente para mí es la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Lo del CAE, solo para precisar, Matías, sí. Hay un compromiso del ministro de Hacienda, el ministro Marcel, y el ministro de Educación, en la ley de presupuesto, un protocolo firmado también con distintos actores políticos, no solo con nosotros como Frente Amplio o el oficialismo, sino que de presentar un proyecto de ley que reemplace el CAE antes, y en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Antes de concluir, antes de la tramitación de la ley de presupuesto. Perfecto. Y solo un dato, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Educación en el Senado cuando el gobierno del expresidente Piñera presenta un proyecto de ley para reemplazar el CAE. Estaba la ministra Cubillo en ese momento, Marcela Cubillo, de ministra de Educación. Y parte del debate que tuvimos en la Comisión de Educación en ese momento, con muchos especialistas, decían que de facto el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera condonaba parcialmente
condonaba parcialmente cerca del 50% del CAE porque había una reorganización. Porque lo que es una burrada también, tomándome las palabras de la ministra Toá, es que el Estado año a año le pase miles de millones de pesos a la banca en vez de reorganizar un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior que sea complementario a la gratuidad, que sea contingente al ingreso, que sea más justo, más progresivo y autocontenido. Y obviamente eso es algo que se tendrá que presentar en septiembre y ahí podremos mirar el detalle del proyecto. Pero ya hay un antecedente con el gobierno de Piñera que está presentado ese proyecto de ley. Volvamos a las pensiones porque el senador La Torre planteó su mirada sobre lo que podríamos esperar en pensiones, que es una reforma muy, muy crítica, y me gustaría saber cuál es la suya. Mira, nosotros queremos, yo por lo menos, voy a hablar por mí para no... Sí, nosotros no mucho sé, ya no porque sé, usted es vamos a ver. independiente, así que... Yo quiero que haya reforma de pensiones, y me lo voy a jugar por aquello, pero no cualquier reforma, y en esto hay que ser súper claro. Una reforma de pensiones que le quite parte del trabajo a las personas, no. O sea, el 6% irá a la capitalización individual de la persona y si usted quiere un seguro, está bien, pero no. Tiene que ir a la persona y eso para mí no es transable. Tampoco es transable, o no lo voy a apoyar, que estemos todos los chilenos obligados a ir a un sistema que lo controle el Estado, que incluya el cobro y el pago. Un monopolio estatal en que algún compañero lo dirija, probablemente no especialista además, yo no voy a apoyar eso. Entonces, además, el proyecto que nos está presentando el presidente Boric es un proyecto que mejora las pensiones en estos años, los primeros años, pero a mediano plazo, me refiero 5 o 10 años, empiezan a bajar de nuevo. Porque está hecho para que las primeras pensiones, para cuando vayan a votar en las elecciones, sí, claro, se hayan mejorado harto, pero después bajan. Entonces uno de los problemas que tenemos con este proyecto es que mejora mucho ahora y después lo baja en el futuro y después vuelve a subir. Entonces tenemos un problema bastante grande de distribución. Pero entonces no va a haber, yo por lo que leo en varias entrevistas que uno va haciendo, entonces que no va a haber reforma a las pensiones, porque usted dice, esto es intransable, probablemente no va a haber acuerdo. Pero por eso no, lo que nosotros le pedimos al gobierno. Y fíjate lo que ha hecho el gobierno. El gobierno acaba de sacar un spot publicitario pagado por 400, no sé cuántos millones de pesos. 430 millones de pesos, si no me equivoco. No está permitido en nuestro ordenamiento jurídico que un gobierno que está tramitando una ley ponga un spot publicitario para apoyar esa ley. Pero vamos a sacarla... Yo leí en la ley, sí está permitido siempre y cuando se haga referencia de que esto está sometido a la votación como proyecto de ley que es. Y entiendo que esta campaña, no estoy defendiéndola ni mucho menos. Además de que es una mentira de entrada. Pero lo dice. Pero más allá de eso. Cuando usted quiere hacer un acuerdo, y esto es un mensaje con mucho respeto y cariño, pero con fuerza a la ministra Jara. Cuando ella quiere hacer un acuerdo, no puede utilizar plata del Estado para decir cosas que sabemos que son falsas. Si usted quiere un acuerdo, no le empieza a pegar permanentemente a las personas que tienen que votar ese acuerdo. Yo deduzco de lo que está haciendo el gobierno es que ya tiró la esponja y ya no quiere que haya reforma de pensiones y por eso que nos está pegando permanentemente y diciendo las barbaridades más increíbles de todos nosotros y como ya no le interesa llegar a un acuerdo, le está hablando a su 30%. La ministra Jara está con una actitud realmente violenta y virulenta en contra de la oposición, contra los que tiene que hacer el acuerdo. Entonces, yo creo, Matías, que ya para efectos de la reforma de pensiones, lo que yo evalúo es que el gobierno simplemente no quiere llegar a un acuerdo y quiere hablarle a su base. ¿Tiró la esponja en pensiones su gobierno, senador La Torre? ¿Porque no ve que haya posibilidades de acuerdo, entonces que quede para el gobierno que viene? Para nada. Eso es la tesis de Macaya, que dice, mira, subamos ahora la PGU un poquito, 250.000, y todo el resto, la discusión sobre el aporte del empleador, dejémoslo para el próximo gobierno, lo cual es seguir dilatando y esperando una solución. Yo cuando decía que acá hay distintas derechas, yo prefiero quedarme con la actitud del presidente de la Comisión de Trabajo, que es de la UDI, el mismo partido del senador Macaya, pero hay distintas derechas dentro de los partidos también. Lo que a mí me toca convivir en el Senado al menos. El presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Moreira, fue a comer completo la semana pasada con la ministra Jara a La Moneda, y en un diálogo sobre pensiones. Pero habla del 6% una puesta también. en escena, pero en el fondo... Pero habla exacto, del 6%. Y ahí hay diálogo. Ya. Pero bueno, ahí hay una conversación en curso. Y el presidente de Renovación Nacional, Galilea, que también es parte de la Comisión de Trabajo,
también le escuché decir hace pocos días, mira, vamos avanzando en acuerdo, no tenemos el 100% del acuerdo, hay un 70, 80% de cosas en que sí tenemos acuerdo, y es mejor quedarnos con aquello que tenemos acuerdo versus el tirar la esponja por diferencia. Entonces, el gobierno está empeñado en que se vote la idea de legislar lo antes posible. Habíamos dicho mayo, ahora se está moviendo como para junio, la derecha dice julio, pero que se vote la idea de legislar y que entremos a un periodo de indicaciones y un trámite particular, porque los que no pueden seguir esperando son las pensiones de miseria que reciben las y los jubilados hoy, no en 30 o 40 años más. Senador Latorre, senador Rojo Edwards, gracias a ambos por estar aquí dialogando, conversando. Gracias por la invitación, Matías. Saludos también al senador. Buenas noches, Matías. Saludos, gracias a los dos. Chau, chau. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 webs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial @kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátenos en tepille.cl. Y vamos a distender un poco la conversación, vamos a hablar de novela, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historias, vamos a hablar de familias chilenas, de realidades de familias chilenas y del mundo que tienen que ver con el envejecimiento de la población. Vamos a hablar con Rafael Gumucio, que es hablar, uno sabe dónde parte, no dónde termina, así que seremos responsables en la medida de lo posible. Rafa, un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás tú? De nuevo aquí en TVN, hace tanto tiempo que no venía. Ya, Rafa, ojalá se escuche bien porque viene bien afónico. Sí, bueno, es que soy parte de la víctima de la influencia. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué número de libros ya tienes? ¿10, 8, 10 novelas? 13, 14. 13, 14. Sí, publicado, por supuesto. Muy fructífero. ¿Cuánto tardas en escribir un libro como este? Te estaba preguntando. 4 años y un día, como... 4 años y un día, claro, como una condena. Una condena. No, porque uno escribe, después deja. Es como un poco como hacer vino, que de repente se descansa. ¿Se dejan macerar los libros? Sí, totalmente. ¿Se dejan macerar las historias? Algunos son urgentes, otros no. Uno se le va ocurriendo la continuación después, mucho tiempo. ¿Te pasa después. como le pasa a un lector que no puede dejar un libro? ¿Le pasa a un escritor que no puede dejar el libro cuando lo está escribiendo? Bueno, los que publico es porque no los dejé, digamos, porque hay muchos que dejé. Demoraste 4 años porque a lo mejor le destinaste meses, no le encontraste la vuelta y lo dejaste y lo retomaste más tarde. Claro, es como que uno convive con ese mundo y está como en alguna parte. Y de repente uno se está duchando y sí, esto era así. O haciendo otra cosa, digamos. Ahora, habrá tipo de escritores que son más monógamos con su obra del momento y otros que tienen la posibilidad de... Bueno, tú por lo pronto eres columnista, ensayista, libros... Tú eres de los polígamos desde el punto de vista literario. O sea, totalmente. Sí. No, como yo lo vivo tampoco de eso, no tengo urgencia. Nadie me dice, oye, te entrega tal mes. Así que por eso puedo dejar descansar y meterme en varias aventuras al mismo tiempo. Pero... Y antes de entrarle un poco a este libro y a la temática de este libro, más que al libro, porque yo no lo alcancé a terminar, como se lo dije, pero me he entretenido a morir el buen estrecho que llevo. Cuando parte este libro, respecto de lo que tú ves ya impreso en el libro, ¿Que tiene muchas similitudes en lo mismo o navega y viaja? No, impreso es otra cosa. Leer tu propio libro, a veces lo terrible es cuando te aburren, pero generalmente no me han aburrido mi propio libro, pero siempre es una sorpresa de otro mundo. Digo, que me gustaría conocer a este escritor. Bueno, después me doy cuenta que lo conozco, pero me gustaría saber qué piensa este tipo. ¿Cómo partió este libro? A ver, si te acuerdas tú, ¿qué idea original, lo que te acuerdes de este libro? Para entrar después al libro. Partió con el título. Que es fascinante. Que es una telenovela que ya existe, pero yo no sabía que existía la telenovela. Pero dije, los parientes pobres, como para explicar Chile, como, ¿cachai? La otra palabra chilena típica es puerta adentro, emplea puerta adentro, digamos, pero eso ya había sido muy, muy explotado. Entonces dije, los parientes pobres, esta idea de que siempre uno es el pariente pobre de alguien, o uno tiene unos parientes pobres a los que no puede visitar o no te puede visitar. Todo ese mundo dije ya,
Y después se me ocurrió lo del chat familiar, y lo de la pelea familiar y lo de la mezcla endogámica, digamos, que todos se meten con todo y todos están casados con todo y al final esto se transforma en un enredo. Pero el título fue la clave. Y ahí partió esa historia que va tomando camino propio, toma vida propia en la mitad de la... Oh, totalmente, sí, totalmente. Sobre todo, en esta novela los personajes son muy importantes. Entonces, yo me puse el desafío de que 11 personajes contaran la historia. No todos tienen... el mismo protagonismo. Claro, 5 o 6 son los que... Porque son 11 hermanos. Sí. Bueno, porque pasa en la vida que en un grupo de 11 hermanos, que ya no sé si hay cuántas familias de 11, pero o en 5 o en 4, son distintas personalidades y distintos roles también, pues. Claro, y además una sobrina también interviene. Esos son los 11 hermanos más una sobrina. Pero sí, la verdad es que iban surgiendo, a veces me caían mal. ¿Y en qué momento se te ocurrió, o es desde el origen, esta relación incestuosa entre dos hermanos nonagenarios en un hogar de adultos mayores y ambos están sin conciencia de quiénes son? No, yo esta historia la escuché. Esa historia parece que de repente uno escucha historias y se queda pegado con ella, pero yo no quería saber detalles, porque justamente como... Cuéntame la historia, pero no me conté los detalles, porque ¿Eso los quiero inventar yo? Claro, no me conté los detalles. No sé si se consumó o si fue una idea, pero bueno, es bastante... normal, digamos. Encuentro que bailar con la hermana es lo más normal que hay en el mundo, digamos. ¿Quién conoce uno más que su hermano o su hermana, digamos? Ya, pero esta es la historia, no vamos a spoilear nada, pero historia de... No, eso está en la primera página. Claro, por eso, de dos hermanos, que los hijos o alguno de los hijos se entera que en ese hogar donde están, el padre y la tía Esther, están... enamorados, sí. Porque ni uno sabe, a lo más saben, tú me hueles familiar, era que no, si eran hermanos, y el otro dice, usted también me huele familiar. De ahí en adelante se enamoran y bueno, y avanza. Y el problema, entre comillas, se inicia con un chat familiar de los 11 hermanos o algunos de los 11 discuten qué hacer con esto. Claro. Lo que pasa es que también pasa mucho que hay familias que están enamoradas de sí mismos, que encuentran que su historia y su leyenda y su pasado, sobre todo en el caso de las familias que yo conozco, el pasado, algunos personajes lejanos del pasado familiar son mucho más importantes que el presente. Entonces se van enamorando de su propia historia y nunca salen de ahí. Entonces eso me pareció interesante y terrible, digamos, que con esas familias que están enamoradas de sí mismas. Y en este caso, este era un señor que por lo visto tenía, en toda su vida, era un amante de aquellos, de súper. Claro, era un escultor muy... Un escultor, un artista escultor, sí. de amante muy prolífico, digamos. Claro. Que sus hijos le sabían y le proveían incluso de amantes. Claro, era como una especie de macho latinoamericano muy prototípico, con muchas amantes, con una especie de vida sexual muy imaginativa, pero al mismo tiempo es un pobre tipo, digamos. Y al final va perdiendo todo tipo de posesiones, de todo tipo de poder. Pero sí, pero es la figura del engendrador, del macho que engendra hijos por todo el mundo, digamos. Y que también no solo tiene esta relación incestuosa en el final o en la parte final de su vida, sino que su mujer, la madre de estos hijos, también compartía con su hermana el amor con este. Claro, o sea, es incestuoso. Todo, y además varios de los hermanos tienen la misma esposa o la misma amante, digamos. Sí, hay muchos cruces como ese que me parecía muy divertido y lo iba inventando y decía, no, ¿cómo van a hacer esto? Pero era muy divertido jugar con eso. Uno puede pensar que se trata de la vida del adulto mayor, pero por lo menos, bueno, cada uno la mira quizás de donde le toca también, es la vida de la relación de los hermanos cuando les toca de alguna manera ir haciendo papeles que le tocaban a los padres, de alguna manera. Entonces, cómo enfrentar un determinado desafío y con distintas miradas de los hijos.
Claro, y también es un poco la historia de Chile, digamos, que es esta especie de gran familia en que todos somos un poco incestuosos, un poquito complicados, un poquito abandonadores, un poquito abandonados. Pensé un poco en la imagen de la sociedad chilena, digamos, y de su historia, que es esta historia de esta gran familia de gente que se abandona entre sí, digamos, que vivía abandonándose y que vive en una especie de orfandad muy acompañada, porque somos huérfanos pero con hermanos, que es una cosa muy rara. Recuerdo, no digo no infidencia porque lo leí, y me acuerdo de haberte escrito por una columna muy brillante que escribiste sobre un edificio donde vives tú, donde vives con otros familiares, cada uno en su departamento, Claro. o sea, pero que hay una relación casi como un barrio y tú provienes, lo has escrito, provienes de una familia que es muy achoclonada, no diríamos incestuosa, pero muy achoclonada, con idas y vueltas, donde... Sí, bastante incestuosa también, no. ¿No eres la excepción? No, por supuesto. Sí, claro, es una familia muy que también se conoce mucho, está muy relacionada entre sí y un poco como son un poco los parientes pobres de la... ¿Tú eres pariente pobre de tu familia? No, generalmente mi familia son como los parientes pobres de la élite, digamos, porque no hay fondos, no hay millones, no hay nada, pero conocemos gente que sí tiene, digamos, todas estas cosas, pero nosotros no los tenemos. Entonces, conozco un poco ese mundo, como el mundo democrático. Escribes desde la historia personal, porque claro, ahora tú hablas, no tenemos fondo, no tenemos nada, sí, hoy, pero tú eres nieto de un gran prócer de la política Pero chilena. que tampoco tenía fondos. No fondos, pero poder. Sí, yo no creo mucho en el poder, la verdad que O sea, no. ¿hay autobiografía en cuanto a mirar con nostalgia lo que fue una familia poderosa de la cual tú provienes también? Sí, está este juego, digamos, que en el fondo, cuando uno no tiene capital real, tiene capital simbólico. Entonces, el juego con el capital simbólico, con los apellidos, con el pasado, con los grandes fantasmas, es muy divertido, digamos, porque en el fondo es un poder que no existe, digamos. En la vida real, tú estás en tu casa y tu estufa apenas funciona, digamos, como se ve, por lo demás. Entonces, todo este juego con el simbolismo es muy divertido. Creo que pasa mucho con Chile en general, digamos, que somos un país que no tiene mucho, pero que tuvo, o que piensa tener, o que tiene una idea de quién fue, digamos. Entonces eso me parece muy divertido. Y en lo personal, tú cuando escribes, pones vivencias, por ejemplo, estás en una edad bisagra, estamos en una edad bisagra, donde tienes que criar y donde tienes que hacerte cargo también en algunas cosas de la generación que viene. Y esto está es súper protagonista esa parte de la vida en este libro. Sí, yo no sé escribir nada que no sea personal, o sea, no ¿Se puede? No, me daría mucha lata, digamos. Claro. No sé si uno escribe un informe en Derecho o escribe un libro de contabilidad, supongo que no será personal, pero incluso así, me cuesta mucho escribir cosas que no sean personales, pero esta novela me liberé un poco de esta idea. Sí hay algo que sí es como alarmante, porque todos estos personajes tienen 60 años, 70 años, y yo sé cómo hablan y sé cómo piensan, y eso habla mal de mí, digamos, porque sé cómo piensan los viejos y no sé cómo piensan los jóvenes, digamos. Si hubiese tenido que hacer una novela de gente joven, no habría podido meterme en su cabeza. ¿No habías podido escribir la historia desde los nietos y no desde los hijos de este señor? Hay una nieta que sí, que sí me funciona. Pero sí, yo estoy como mucho más ligado a la generación de mis padres y de mis abuelos que a la generación de mis hijos, digamos. Y eso no sé si habla bien o mal de mí, pero así es. O sea, vivo en ese mundo. ¿Y te planteas cuando te toque tomar decisiones a ti, por ejemplo, que es la tendencia mundial, porque los mayores van quedando más solos, de adscribirte, por ejemplo, a un hogar de adultos mayores? No he pensado en eso, digamos, pero... Falta mucho, pero... no he pensado en eso. Es difícil, claro. Yo creo que la longevidad es un tema importante y bastante grave, digamos. No sé qué va a hacer el Ministerio de Salud para acabar con la longevidad, pero creo que vivir demasiado es un problema y yo no quiero morir, así que no
preferiría... Entonces, claro, yo vi, mi abuelo, por ejemplo, fumaba mucho, le gustaba mucho fumar, jugar, y era un hombre muy santo, digamos, pero de repente dije, qué sabio, porque esto de fumar tanto le acortó la vida y no tuvo que tomar la decisión de vivir tantos años, digamos. Por eso creo que es Pero bueno... es un tema que a ti te da mucha vuelta a la vejez, porque vivo conectado con mis padres y mis abuelos. O sea, con el mundo de los viejos. Sí, no, Ahora yo creo que la vejez sí ¿Te da mucha vuelta? Me interesa, sí, porque imagínate, antes de escribir este libro, escribí un libro sobre Nicanor Parra, que conocí yo a los 86 años, o sea, lo conocí de viejo. Después escribí un libro sobre mi abuela, o sea, el tema de los viejos siempre he tenido amigos viejos, digamos. He pasado mi vida en entierro de amigos, digamos, que no me correspondían por edad. Entonces, sí, la verdad es que los viejos siempre me han interesado y me he sentido en ese mundo, no sé por qué. Y la tendencia hoy día es que el envejecimiento de la población, donde hay cada vez más viejos. Claro, yo lo escucho un problema grave, digamos. Ya todos vamos a vivir eternamente. Y eso no sé si es bueno, digamos. Yo espero vivir eternamente, pero no quiero que todos vivan conmigo tanto tiempo. Y la mirada de cómo miras a los jóvenes tú, que a veces miran con desdén a los más viejos y nos jubilan luego, pronto. Yo creo que no nos jubilan nada, porque además van a tener que vivir con nosotros en nuestras casas, así que no creo que nos puedan jubilar demasiado. Y eso me preocupa mucho, digamos, que no estamos proveyéndole a las nuevas generaciones independencia, derechos, casas. Eso me parece que es un tema súper preocupante que no está en la agenda pública, digamos. Que tenemos una generación entera que no va a poder vivir una adultez digna porque no estamos proveyendo los instrumentos, digamos. Es decir, debe ser terrible. Yo creo que es perfectamente elegible tener hijos o no tener, pero no poder elegir, o sea, no poder tener hijos porque no tienes cómo pagarlo, me parece un tema gravísimo. Creo que nadie se preocupa mucho de lo que pasa. Pero es curioso porque en un Chile mucho más pobre del siglo pasado o del principio del siglo XX, sí se podía tener a muchos hijos. Me refiero al punto de vista económico solamente. Sí, pero hoy día no, que es un país rico, no hay plata para tener los hijos. ¿No será que le estamos poniendo demasiada expectativa a cuánto debemos tener para tener un hijo? Puede ser. Hay que ver cuáles son los temas. Yo no lo sé, pero sí sé que una generación viene bien castrada, la que viene después, y es bien heavy, digamos. O sea, es cosa de ver en nuestro medio, digamos, en el mundo periodístico somos los mismos viejos que estamos dando vueltas hace mucho tiempo y eso también es preocupante, digamos. A mí me preocupa. No nos digas cómo, porque no necesitamos que nos cuentes el final del libro, pero en general las resoluciones de los hermanos, si dejar que el padre siga su camino o si el padre hay que corregirlo en su camino a los 90 y tantos años. En general, no me refiero a este libro porque no creo que cuentes, pero hay que meterse, tu juicio, ¿hasta dónde hay que meterse? ¿Y hasta dónde hay que dejar libertad a una persona de 90 años si es que se está equivocando? O me refiero a una persona que no tenga o no esté en todos sus cabales. No, yo no tengo la menor idea y si yo escribo novelas para no porque sepa qué hacer. No estás teorizando nada. No, para nada, no. No, lo que pasa es que aquí también el padre es un símbolo, no solamente es el padre y estos 11 hermanos, podrían haber sido 20, pero son 11 porque son las 11 tribus de Egipto. Entonces, de alguna forma, ese padre es un poco este Dios que tenemos, que según Nietzsche ha muerto, pero parece que no muere, ese es el problema. ¿Te halaga que te digan que este es Donosiano, que es Donoso que escribía, qué sé yo, tantos libros que eran muy clásicos, retratos de un siglo XX chileno, que este sea el retrato o el inicio de más retratos del Chile de hoy? Bueno, yo creo que hay un parentesco de mundo con Donoso, no tan literario, digamos. Yo creo que es un escritor que yo admiro mucho, pero que tiene un tono completamente distinto al mío, digamos. Pero sí hay un parentesco de mundo y de obsesiones que nos tocó vivir un poco en la misma pensión, digamos. En la pieza al lado, quizás, pero sí hay un mundo parecido. Y además creo que, bueno, siempre un escritor chileno que escribe una novela tiene como algún parentesco con Donoso. Donoso es uno de los grandes. Los parientes pobres, Rafael Gumucio, un libro de Random House, está aquí, ya está a la venta, le ha ido muy bien, muy recomendable historia, una crónica fascinante y muy actual.
Rafa, ¿cómo se espero que la próxima vez tenga voz. Y la próxima vez trae tu libro nuevo y tendrás voz. Sí. No es muy difícil porque tiene muchos libros. Rafa, como siempre, un gusto Oye, un tenerte gusto estar aquí. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl que destaca en este momento Colo Colo cumple en Asunción. Empata, pero clasifica a octavos de final de la Libertadores. Qué esquiva, qué difícil que es la Libertadores para los equipos chilenos el último tiempo, ¿no? Así que nos alegramos por Colo Colo. Y Huachipato está ahí. Palestino lamentablemente quedó fuera, pero Colo Colo una muy buena actuación. Siempre es difícil ir a jugar a Paraguay a conseguir estos resultados. Igualó con Cerro Porteño y logró la combinación que lo instaló en la próxima ronda. Tras 6 años que Colo Colo no hacía esta hazaña. Mire usted, que hablemos de hazaña por pasar una ronda. Entonces, este fútbol chileno, guste o no nos guste. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Veamos. Para Santiago, mañana, jueves, habrá cielo parcial. Una máxima probable de 18 grados y una mínima de 8. También 18 el viernes como máxima. Despejado, eso sí, mínima de 6. El sábado entran unas pocas nubes. Sube la temperatura hasta 20 por arriba y por abajo. 8 en la mínima probable, cielo nublado. Nublado también estará el domingo, que tendrá 8 grados como mínima y 16 como máxima probable. Se mantienen para el lunes las nubes, pero hay está un poco más cubierto y baja la temperatura, baja a 14 grados como máximo y 7 como mínimo. Ahí está el pronóstico del tiempo para Santiago en los días que vienen. Un día como hoy, hace 35 años, Guns N' Roses lanzó en el Reino Unido un single, Sweet Child of Mine, perteneciente a su álbum debut. Esta canción se convirtió en un éxito instantáneo y global y sigue siendo reconocida como una de las obras cumbres de la banda. La letra de este tema es una oda al amor y a la nostalgia. Axl Rose escribió la canción inspirado por su entonces novia y el resultado fue una balada poderosa que resonó con millones de personas. Su impacto en la cultura pop y su relevancia en la historia del rock la han consolidado como una pieza fundamental del legado de Guns N' Roses. Lo despedimos de esta forma, de Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias.